¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, la idea de hoy es hacer una síntesis, trabajar algunas cuestiones importantes en ambas materias, en psicología general y psicología social. La idea es, a lo largo de este breve teórico, poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la psicología social como una ciencia, pero cuáles son sus orígenes, ¿no? De dónde surge esta cuestión de las ciencias sociales y de dónde viene esta idea de ciencia, ¿no? Vamos a ir un poquito a la historia, ¿sí? Vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver cómo se va construyendo esta idea de ciencia, principalmente la idea de ciencia moderna, que es luego la que va a dar lugar al nacimiento de las ciencias sociales, tal cual como las entendemos hoy en día, dentro de ella la psicología social, etcétera. Muy bien, arrancamos, ¿les parece? Bueno, eh, primero, cuando pensamos el concepto de la ciencia moderna, tenemos que ir un poquito más atrás en la historia, ¿no? Y poder pensar que en cuál era el mundo anterior en Occidente que regía, ¿sí? En esa época, ¿no? ¿Qué características tenía para poder entender esos cambios y transformaciones que luego se van a producir aproximadamente, ¿no? En 1789 en adelante con un hecho histórico como fue la Revolución Francesa en Francia, ¿no? Y que se va a extender, ¿no? Por toda Europa. Cuando hablamos de la ciencia moderna, ¿no? Había un mundo anterior, ¿no? Una etapa anterior, ¿no? Que tiene que ver con la Edad Media, ¿no? La etapa medieval, que era un mundo que se lo consideró oscuro en el sentido del saber y el conocimiento. ¿Cómo era ese mundo? Bueno, era un mundo cuyo eje profundo y filosófico tenía que ver con la idea de Dios, ¿no? Todos los ámbitos y aspectos de la vida estaban atravesadas por el poder de la iglesia y la idea de Dios, no quedarse solamente con la concepción de la iglesia católica, sino entender el concepto de iglesia, ¿no? Como institución que regía ese mundo, ¿no? Y regía a Europa. Perdón. Cuando pensamos, ¿no? En estas características de este mundo medieval o de la Edad Media, tenemos que pensar, por ejemplo, en el plano político, regían las monarquías, llamadas monarquías absolutistas, donde se creía que su poder era heredado de manera absoluta por Dios, ¿no? Eh, Obviamente que no había acceso al voto, ¿no? Y principalmente los reyes junto a lo que se conocía la nobleza, ¿sí? Manejaban el poder político, ¿sí? De estas pequeñas ciudades, ¿no? O burgos, como se decía en Europa, en Francia, ¿no? En términos económicos era una economía muy incipiente a nivel comercio, ¿no? A nivel comercial, principalmente se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, ¿no? El intercambio era a través del oro, ¿no? Pero una economía con poco desarrollo, ¿no? Luego va a devenir, ¿no? La revolución industrial y va a transformar el plano económico de Europa, ¿no? En Inglaterra y en el resto de los países europeos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo poder pensar en ese mundo, ¿no? De la Edad Media, lo científico? Bueno, no existía la idea de la ciencia, lo científico, ¿no? Era todas aquellas ideas y conocimientos y saberes que tenían que ver con la idea de Dios, la iglesia, etcétera, ¿no? Pero va a producirse hacia el siglo XII, ¿no? Y tiempo más tarde, dos procesos interesantes en Europa. Uno es el Renacimiento, ¿no? Que tiene que ver con el renacimiento de las artes, ¿no? La pintura, la escultura, etcétera, en donde empieza a haber cierto gusto, cierto sabor, ¿no? Por explorar los misterios del ser humano, del hombre como creación divina, ¿no? Y es ahí donde se empieza a investigar y a estudiar, ¿no? Desde distintas disciplinas, ¿no? Esta profundidad del ser humano, del hombre, ¿no? Y este renacer, ¿no? Produce un cambio en el arte, ¿no?
que se va a extender también, de cierta manera, a la vida humana, ¿no? Pero hasta ese momento hablamos de su convivencia con este mundo religioso fuerte, ¿no? Y tiempo más tarde este renacimiento va a derivar en el humanismo, que también fue un humanismo que va a poner en el centro al ser humano, y ambas cuestiones van a derivar, ¿no? En el siglo XVIII con el iluminismo, la ilustración. Inicia el siglo de las luces en Europa. Y hay un reemplazo de ese eje profundo y filosófico central que era en el Renacimiento, en la Edad Media, ¿no? La idea de Dios, de la Iglesia, aparece y es reemplazado por la técnica, revolución industrial, y la ciencia moderna, la razón, ¿no? Es decir, el ser humano por primera vez en su historia toma, ¿no? Es actor protagonista de su propia historia, ¿no? Como nunca antes, ¿no? Y eso lleva a un proceso de cambio y transformación profundo en Europa y que llega a distintas partes del planeta, ¿no? Es el nacimiento del liberalismo económico, del capitalismo, ¿m? Es el nacimiento de la república, ¿sí? Es el nacimiento de la división de poderes, es el nacimiento de las ideas de igualdad, justicia, progreso, impulsadas, ¿no? Por este mundo científico organizado racionalmente, ¿sí? Y que eso tiene como impulsores a los iluministas, que fueron pensadores en distintos campos, muchos de ellos religiosos, ¿sí? Pero que van a poner en el centro al ser humano y a la razón humana, ¿no? Como organizadora de la vida, como organizadora de todos los ámbitos, todas las esferas de la vida occidental, ¿no? Algunos cambios, algunas transformaciones que voy a nombrar. A nivel político, se reemplazan las monarquías por las repúblicas, ¿no? Aparecen los gobiernos, aparece la idea del voto, ¿no? Un voto limitado, ¿no? Era para una élite, ¿no? Eh, Aparecen los sectores populares, ¿no? Que impulsan, por ejemplo, la Revolución Francesa junto a un sector minoritario que era la burguesía, ¿no? Y que luego llegan al poder, ¿no? A nivel económico, liberalismo económico, mercado, capitalismo. Fuerte motor, revolución industrial tiempo antes en Inglaterra, ¿no? Y eso impulsa una economía de mercado, una economía de comercio, ¿no? Y la idea de buscar nuevos lugares para comerciar, etcétera, ¿no? Y la oferta, ¿no? Y demanda de materias primas para la producción, producción capitalista, etcétera, ¿no? Y aparece un nuevo actor social más tarde que es, ¿no? La clase obrera trabajadora que se va a enfrentar a los dueños, ¿no? De estas grandes industrias o empresas que eran, o comercios que eran los burgueses, ¿no? La burguesía, que ostentaban el poder político. Eh, pero también hay cambios a nivel cultural, a nivel social, ¿no? En la concepción de la idea de familia, aparece la escuela moderna, la educación ya deja de ser en manos, ¿no? De la familia, un ámbito reducido, y pasa a instituciones creadas, ¿no? Para ese fin, ¿no? Las cárceles modernas, los hospitales modernos, la idea de la salud moderna, etcétera. Es decir, hay un proceso de transformación impulsado por esta idea de la razón, esta idea de la ciencia. ¿Y qué característica va a tener esta ciencia? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, es una ciencia basada en el método científico, ¿no? Científico, a partir de los principios de Hume, de Bacon, ¿no? Que van a plantear esta idea clave para la ciencia, ¿no? Esta idea de planteo del problema, segundo paso, hipótesis, luego experimentación, ¿no? Análisis de datos, ¿no? Y luego las conclusiones o resultado de la experimentación y la instancia analítica, ¿no? Esos son los pasos del método científico y va de alguna manera a atravesar fuertemente, ¿sí? A lo que son las ciencias naturales, ¿no? Que van a ser las impulsoras, el motor de esta primera etapa científica, ¿no? Es decir, aquello que se consideraba científico rigurosamente debía pasar por el método científico. Y luego se va a trasladar, ¿sí? A las ciencias sociales. Tiempo más tarde, la sociología, la primera sociología, la antropología,
La primera psicología van a tener como bases fundamentales, ¿sí?, los principios del método científico, de la ciencia moderna, ¿sí?, tradicional, ¿no?, muy fuerte, muy anclada en esa época, ¿no?, y esta idea de la razón, ¿no?, como luz, motor del cambio, de la transformación y de el proceso y la mente humana, ¿no? Es una etapa donde el ser humano cree en ese proyecto de la modernidad, nace la modernidad, en ese proyecto en donde, ¿no?, se creía que a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través del saber, a través de la técnica, ¿no?, al servicio del ser humano y de esta nueva sociedad, se iba a alcanzar la igualdad, se iba a alcanzar el progreso, la justicia, etcétera, ¿no? Cuestiones que después fueron fuertemente criticadas, ¿no?, por el socialismo, por el comunismo, por no llevar adelante esas promesas, ¿no?, que habían impulsado la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y en otras partes de Europa y del planeta, ¿no? Entonces es un proceso muy interesante donde la ciencia va a ser el motor y el impulsor del cambio, de la transformación, ¿no? Y este saber científico, este conocimiento científico, se va a oponer, ¿no?, a lo que tenía que ver con el saber cotidiano o el sentido común, ¿no? Es decir, aquel saber que era, digamos, asistemático, no tenía un sistema organizado de teorías, es un conocimiento, un tipo de conocimiento que se transmitía de boca en boca, pero que no tenía un sustento basado en un método o en un conocimiento científico, ¿no? Las cosas sucedían porque eran así, ¿no? A través del sentido común, ¿no? Pero y del otro lado se va a plantear la importancia del saber, el conocimiento científico basado en ese sistema organizado de teorías, basado en el método científico, ¿no? Y esta idea de progreso científico, ¿no? Donde una idea va apareciendo y va modificando la anterior y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir, ¿sí?, en este recorrido que hicimos, es que la primera sociología, ¿sí?, las primeras psicología, las primeras corrientes de psicología, la primera psicología social tuvo fuertemente esta impronta, ¿no?, científica, ¿no?, esta impronta basada en el método científico y que después, ¿no?, se va a ir transformando, se va complejizando con el aporte de nuevas corrientes, de nuevos enfoques, de nuevas teorías, ¿no? Eh, por eso entendemos que, que la psicología social es una ciencia, ¿no? Porque tiene un sistema, es un sistema organizado de teorías, ¿m?, que tiene un objeto de estudio definido, ¿m?, que también, ¿no?, plantea esta idea de un sistema organizado de teorías, de corrientes, de enfoques, ¿m?, y que luego a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí?, y a lo largo de la carrera vamos a ir trabajando cuáles son esas distintas corrientes, esos distintos pensadores o referentes en el campo de la psicología social. Este era un poquito el teórico de hoy, ¿sí?, la clase de hoy, compartir con ustedes algunas cuestiones que planteaba ahí el cuadernillo y que tenía que ver con esto de lo científico, la ciencia, el conocimiento científico y historizar también de dónde venía, ¿no?, este tipo de saber y este conocimiento que del siglo XVIII en adelante va a marcar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver la modernidad y va a estar en tensión en hoy la posmodernidad. Bueno, gente, espero que sigan muy bien. Nos vemos la próxima ya clase. Y bueno, les mando un abrazo grande.